¿Listo? Buenas tardes. Mi nombre es Daniela y junto con mis compañeras Pilar Granados. Cristina Villalobos. Y mi nombre es Hilary Flores, mucho gusto. el día de hoy le vamos a realizar unas preguntas a doña Eugenia sobre lo que sería la psicología humanista y algunas de sus características. Doña Eugenia, empezaríamos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿cómo se define la psicoterapia humanista? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Rodríguez Ugalde. Aprovecho el espacio para presentarme y contarles que yo trabajo con la psicología con enfoque humanista desde hace algunos años. Con esta pregunta de cómo se define la psicología o psicoterapia humanista, bueno, quiero contarles que esta psicoterapia surgió a finales del siglo pasado y fue como una respuesta a lo que se consideraba que era un enfoque como reduccionista, tanto del conductismo, ¿verdad?, como del psicoanálisis. Entonces, el movimiento humanista surgió como una respuesta buscando, digamos, contemplar o tomar en consideración al ser humano en su totalidad, ¿verdad? Entonces ve a la persona en toda su plenitud, en todo su desarrollo, con las posibilidades que tiene de la toma de decisiones, con las posibilidades que tiene de tomar conciencia de la libertad y la responsabilidad que cada persona tiene, ¿verdad? Y, y sobre todo tomando en consideración también como el potencial interno de cada uno y cada una para los cambios, ¿verdad? Entonces, esta fue una forma como de ir humanizando la psicoterapia y por eso surgió este movimiento humanista que hace como un gran énfasis en lo que es la búsqueda del significado de la vida y que la persona intencionalmente busque ese sentido de vida, ¿verdad? Y como les decía antes también, como el desarrollo de la conciencia, la capacidad de ver hacia adentro, de la introspección, todo lo que es el desarrollo del pensamiento reflexivo, la libertad como un elemento esencial, ¿verdad? En la persona. En fin, implica una visión que conlleva un compromiso consciente y activo para la transformación de cada persona. Entonces, de ahí surge el humanismo. Bueno, un gusto nuevamente, doña Eugenia. Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la psicoterapia humanista? Ok, esa pregunta es muy importante. Bueno, si estamos diciendo que cada persona tiene la libertad de poder decidir y debe tomar conciencia de sus pensamientos, de sus acciones, de sus emociones, de todas sus dimensiones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un proceso muy importante de autoexploración. La persona tiene que conocerse a profundidad. Entonces, el psicoterapeuta con enfoque humanista acompaña a esa persona en ese proceso de autoexploración. También es muy importante la automotivación que tenga la persona, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que mueve a esa persona a tomar decisiones, ¿verdad? Y esta persona también debe autoconfrontarse, es decir, eh, ponerse metas, qué es lo que debe cambiar, ¿verdad? Todas esas son decisiones enteramente personales, pero van a tener ese acompañamiento de la persona terapeuta, ¿verdad? Que va a ayudar al paciente a desarrollar la conciencia, desarrollar formas de autorregularse y poder utilizar de la mejor forma sus propios recursos para alcanzar esos objetivos. Muy bien. Doña Eugenia, ¿cree usted que en Costa Rica se le da un buen enfoque al humanismo?
Bueno, esa pregunta es interesante. En la formación de psicólogos y psicólogas en el país no se enfatiza mucho en el humanismo, no es como muy fuerte la formación desde esta visión, ¿verdad? Entonces, pienso que se podría llegar a desarrollar todavía más y que ojalá se despierte un gran interés en los futuros profesionales del área de la psicología por conocer más sobre el humanismo. Muchas gracias, doña Eugenia. La siguiente pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la visión que se tiene del paciente en este tipo de terapia? Ok, bueno, esta visión se enfoca en que la persona tiene sus propios recursos para un crecimiento personal, digamos, y un cambio constructivo, ¿verdad? Entonces, es ese proceso de autoconciencia que mencionábamos antes, a través del cual la persona va descubriendo, fortaleciendo, desarrollando esos recursos propios, ¿verdad? Para ese cambio. Entonces, desde el humanismo se ve a la persona en su dimensión biológica, psicológica y social. Dentro del mismo humanismo está, por ejemplo, la logoterapia, que además de esas dimensiones biológicas, psicológica y social, también enfatiza en la dimensión existencial, ¿verdad? O espiritual, como le queramos llamar, ¿verdad? Entonces, se ve a la persona desde una visión amplia, integral, ¿verdad? En todas esas dimensiones. Entonces, esta psicoterapia, uno de los fines es que la persona descubra los recursos necesarios para liberarse de lo que podría ser un sufrimiento psicológico, ¿verdad? Y justamente el acompañamiento de la persona terapeuta le va a ayudar en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del humanismo se menciona mucho lo que es la logoterapia. Entonces nos gustaría saber qué es la logoterapia y de qué manera se aplica la misma. Ok, bueno, esto me mueve a mí muchísimo porque es el enfoque que yo utilizo, ¿verdad? Entonces quiero de una manera breve pues, comentarles cuál es el concepto de la logoterapia y darles como una idea general, porque el tiempo no nos permite profundizar mucho en cómo se aplica, ¿verdad? La logoterapia se le denomina la tercera escuela vienesa, ¿verdad? Y está centrada en el acompañamiento de la persona para que logre desarrollar sus capacidades existenciales, ¿verdad? Me gusta utilizar la palabra existencial y no espiritual porque muchas veces cuando uno dice espiritual inmediatamente se liga con religiosidad y la logoterapia no habla específicamente de alguna religión, ¿verdad? Entonces no se enmarca de esa forma la espiritualidad de la que habla la logoterapia. Decimos que la logoterapia está dentro de la psicología humanista. Antes decíamos que la psicología humanista ve las dimensiones biológica, psicológica y social de la persona. La logoterapia además incluye la dimensión existencial, que es en la que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Entonces, esta dimensión existencial va a ir dirigida hacia el sentido de vida de la persona, que la persona se pregunte para qué está en este mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí que se le llama la terapia del sentido, ¿verdad? Y entonces esta psicoterapia propone que la persona desarrolle la voluntad de sentido, es decir, que tome conciencia de hacia dónde quiere ir, de cuál es el sentido de su vida, ¿verdad? Y que en realidad esto es
necesidad primaria del ser humano, ¿verdad? Así con toda claridad lo expuso Viktor Frankl en sus diferentes obras. Entonces, esta psicoterapia del sentido, llamada logoterapia, busca que la persona terapeuta acompañe al paciente en la búsqueda del sentido de su vida, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante creer en esa dimensión no ética o existencial o espiritual, ¿verdad? Para enfocarse en eso como parte del proceso logoterapéutico. Ahora, ¿cómo se aplica? Bueno, hay diferentes herramientas, hay muchísimas, pero yo les voy a mencionar brevemente algunas de ellas. La más conocida es el diálogo socrático y se puede utilizar desde la primera infancia, ¿verdad? Se puede usar con niños, por decir algo, de edad preescolar hasta edad adulta. Hay muchas experiencias e investigaciones que han utilizado el diálogo socrático para fortalecer las relaciones personales, para generar sentido de pertenencia, para que la persona pueda encontrar más fácilmente el sentido de su vida, ¿verdad? Entonces, el diálogo socrático va a consistir justamente en ese acompañamiento que hace el terapeuta o el logoterapeuta, digamos, con el paciente para que tome conciencia de su propia libertad y la responsabilidad que tiene ante las diferentes áreas de su vida. Bueno, esa es una, ¿verdad? El diálogo socrático que les mencioné que es como lo más utilizado. Está también lo que se conoce como la intención paradójica, que es muy interesante y consiste justamente en enfrentar lo que uno le teme, ¿verdad? Muchas veces estos miedos, estos temores los hacemos enormes, ¿verdad? Son fantasmas gigantescos en nuestra vida. Entonces, la intención paradójica de la que habla la logoterapia justamente es enfrentarse a esos miedos. Entonces, es como pensar qué haría yo si me pasara tal cosa que me produce miedo, ¿verdad? Es como desmitificar ese miedo. Bueno, esa es otra, ¿verdad? Y les voy a mencionar una última que es la de reflexión, que tiene algún grado de similitud con la intención paradójica y que se enfoca en contrarrestar las ideas obsesivo-compulsivas, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando esas ideas se presentan y son pensamientos recurrentes, la reflexión nos invita como a ignorar ese tipo de pensamientos de manera que nos ayude a disminuir la ansiedad, ¿verdad? Entonces esos son como 3 ejemplos de herramientas logoterapéuticas que se utilizan en el acompañamiento a los pacientes. Perfecto, muchas gracias, doña Eugenia. Otra pregunta que tendría para ustedes, ¿habría alguna situación en la cual usted preferiría no usar el enfoque humanista y utilizar algún otro? Bueno, tengo que decir que mi opinión con respecto a eso está parcializada porque yo creo en el enfoque humanista, ¿verdad? Yo puedo decir con toda certeza que el enfoque humanista puede ser complementado con otros enfoques, ¿verdad? De manera que siempre se puede utilizar y en algunos casos, además, ampliarlo con otros enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, muy recientemente se ha hablado del enfoque cognitivo existencial, ¿verdad? Es decir, una combinación entre lo cognitivo y por ejemplo, la logoterapia. Entonces, se toma como lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Y se hace como una cohesión entre ambos enfoques de manera que se complementen en el acompañamiento al paciente, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo sería, por ejemplo, este enfoque cognitivo existencial? Bueno, sería una visión que no se centra en el síntoma de la persona, ¿verdad? Sino que habla también o busca
cuál es el significado de esa sintomatología y qué representa en el sentido de vida de esa persona, ¿verdad? Entonces ahí tiene la parte cognitiva y tiene la parte existencial y hace una mezcla de ambos enfoques, ¿verdad? Entonces, esto porque se puede partir de que cuando una persona tiene un vacío existencial, ¿verdad? Está deprimida, no sabe hacia dónde va su vida, no tiene claro cuál es el sentido de su vida, puede tener una mayor predisposición a desarrollar ciertos síntomas. Entonces, si uno solamente analiza el síntoma en sí, ese enfoque queda corto, ¿verdad? Entonces hay que analizar el síntoma, pero hay que analizar también la parte existencial para saber cuál es la implicación de ese síntoma que está marcando a esa persona en su vacío existencial, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que se puede perfectamente tomar el enfoque humanista. Bueno, en este caso estoy enfatizando en la logoterapia, que es el que yo desarrollo, y complementarlo con un enfoque cognitivo. Muchas gracias, doña Eugenia. La otra pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios de la logoterapia en un paciente? Bueno, para mí son muchísimos, ¿verdad? Primero que nosotros no solamente somos mente o no solamente somos emociones, ¿verdad? Tenemos muchas dimensiones y por eso hablábamos de la importancia de ver la dimensión biológica, es decir, ponerle atención a nuestra parte corporal, la dimensión psicológica, que ahí va a implicar pensamientos, emociones, etcétera, ¿verdad? La dimensión social, que tiene que ver con la relación con otras personas, y esta dimensión existencial que nos va a permitir desarrollarnos, autorrealizarnos, ¿verdad? Tomar conciencia de las decisiones, de nuestra libertad, ¿verdad? Entonces, esta parte existencial es realmente muy importante. Si no la llegamos a desarrollar en una persona, la persona no se va a autorrealizar, no va a autotrascender, no va a vivir a plenitud, ¿verdad? Entonces, por el contrario, si le damos mucha importancia al desarrollo de esta área existencial, podemos llevar a que la persona tome conciencia de todos estos procesos y se llegue a autorrealizar, que al final creo que es lo que todas las personas queremos en nuestra vida, ¿verdad? O sea, encontrar el sentido de vida, desarrollar al máximo nuestros propios recursos, tener una actitud positiva ante la vida, sentirnos plenos, ¿verdad? Entonces, todos esos son beneficios que se pueden llegar a alcanzar con un acompañamiento logoterapéutico. Bien, muy bien. Doña Eugenia, ¿cómo se diferencia el humanismo o en qué se diferencia el humanismo con la terapia sistémica? Ok. Bueno, son visiones diferentes, pero perfectamente se pueden complementar, ¿verdad? Hemos hablado de que el humanismo, y aquí voy a hablar del humanismo en forma general y no específicamente la logoterapia, que el humanismo se puede complementar perfectamente con otros enfoques e inclusive con la visión sistémica, ¿verdad? Con una terapia sistémica, a la cual, dicho sea de paso, yo le veo muchas ventajas, ¿verdad? Bueno, tanto el humanismo como la terapia sistémica ahí tienen en común, ¿verdad? El proceso terapéutico, la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente, ¿verdad? Son la situación terapéutica, ¿verdad? Todos esos son como factores en común, pero también tiene algunas diferencias, digamos, que a eso vamos a hacer como el enfoque ahorita, ¿verdad? En la visión humanista, el proceso terapéutico está centrado en el paciente, ¿verdad? Entonces el paciente es como el centro de la terapia, ¿verdad? Y en su búsqueda, en su toma de conciencia, en sus decisiones,
tiene que desarrollar una visión positiva de su propia vida, ¿verdad? Hacia eso apunta el humanismo. Se quiere buscar la autorrealización, la autotrascendencia, ¿verdad? Y en el humanismo se hace mucho énfasis en lo que es el uso de la libertad y sobre todo de la responsabilidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Es muy importante que se analice a la persona en el aquí y en el ahora, ¿verdad? En el humanismo ya no nos importa tanto lo pasado, sino en el aquí y en el ahora, de cara inclusive a las decisiones en un futuro, ¿verdad? Pero hacemos énfasis en el aquí y en el ahora. Entonces, la visión humanista, digamos, desde su intervención, considera a la persona como elemento esencial, digamos, del proceso terapéutico. En la visión sistémica, digamos, se ve a la persona dentro de un sistema, entonces la persona es parte de ese sistema, es parte como de un engranaje, ¿verdad? Y entonces se analizan todos los elementos que conforman ese sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se analiza la interacción familiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo en una familia soy la hija, entonces, ¿cuál es mi interacción con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿verdad? Soy parte de ese engranaje. Entonces, formo parte de ese sistema y entonces se analizan las relaciones que yo establezco con cada persona dentro del sistema familiar, ¿verdad? Y la influencia que cada una de esas personas tiene en mí y la que yo tengo en esas personas, ¿verdad? Entonces, en la terapia sistémica, digamos, se va a dirigir mucho a analizar como las patologías que existan en las relaciones interpersonales de ese sistema. Bueno, yo puse el ejemplo de la familia, pero puede ser otro tipo de sistema, algo más amplio, ¿verdad? Entonces, esas patologías relacionales es como en lo que se estaría enfatizando desde el enfoque sistémico. Y enfatizo, pueden ser complementarias. Puede haber un enfoque humanista y un enfoque sistémico y entre ambos complementarse para hacer una terapia. Muy bien, muchísimas gracias, doña Eugenia. Hasta acá la parte de las preguntas. Antes, agradecerte un montón por tan amable entrevista de tu parte. Excelente información y de gran aprendizaje definitivamente para nosotros, conocer un poco más sobre lo que es el humanismo y lo que es logoterapia. Doña Eugenia, ¿quisiera usted aportar algún comentario o algo más que tenga que decirnos? Claro, bueno, primero que nada agradecerles este espacio, ¿verdad? Muy lindo conversar entre personas colegas y aportar un granito de arena en todo eso. Yo les quiero comentar que como parte del desarrollo que tengo en la logoterapia, eh, soy parte del Instituto Víctor Franklin de Costa Rica y nosotros tenemos redes sociales en las que nos pueden seguir. Voy a compartirles una imagen para que veamos cómo nos pueden encontrar, ¿verdad? Estamos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en un canal de YouTube. Entonces nos pueden buscar como Instituto Víctor Franklin Costa Rica o como @logo Costa Rica. Ahí pueden encontrar charlas, cursos, reflexiones, materiales, ¿verdad? Entonces quiero invitarles a ser parte de esta iniciativa y nuevamente les agradezco muchísimo este espacio. Muchísimas gracias y hasta luego, compañeros. Hasta luego, doña Eugenia. Gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.